Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué bendición y qué privilegio de saludarles a cada uno de ustedes en este precioso día. Estamos aquí juntándonos, reuniéndonos a través del Facebook, por la transmisión de la Iglesia Calvario. No se olvide de estar compartiendo el link para que otras personas también sean bendecidas y a otros hermanos también. Ahí nos vamos animando, reuniéndonos a través de este medio para aprender más del Señor, para poder cantar algunos cantos en esta mañana también y crecer en nuestras vidas espirituales. Permítame orar y entrar a la presencia de Dios para comenzar nuestro tiempo aquí de adoración, de aprender de su palabra. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios santo, un Dios bueno, que hasta ahora, Padre, nos permites en tu gracia la vida. Señor amado, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. No somos diferentes a la gente del mundo. En el sentido, somos aún pecadores. Lo único que nos diferencia es lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo cual te estamos sumamente agradecidos. Queremos con todo nuestro corazón, Señor, darte las gracias por salvarnos. Gracias por, Señor, permitirnos la vida en este punto de la historia. Y aquí, Padre, venimos sumisos, venimos, Señor, con corazón abierto para aprender de ti, para adorarte, Señor, a ti. Te pedimos y te agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más, bienvenidos aquí al culto de la Iglesia Bautista del Calvario. Empezaremos nuestra escuela dominical, pero antes vamos a cantar el himno 488, que habla justamente de dar gratitud a Dios. El canto dice: te adoro, fiel pastor, la primera estrofa, guárdame en tu amor. Y el coro nos dice, pues gracias Dios, me deleito en ti. Entonces les voy a pedir que me acompañen cantando este precioso himno, mis queridos hermanos. Qué precioso es, mis queridos hermanos, deleitarnos en nuestro buen Dios,
Y ahora vamos a deleitarnos en su palabra. Entonces, yo le animo, todos nosotros vamos ahí buscando ya la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Por favor, ayúdenos, acompáñenos en este tiempo, en este momento. Vamos a hablar sobre el libro de Isaías y en el capítulo 11, mis queridos hermanos. El capítulo 11 del libro de Isaías. Nos acomodamos aquí con la palabra del Señor. Y voy a leer los primeros versos aquí en la escritura. Dice: saldrá un varón del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Hermanos, sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Permítame orar y estaremos comenzando, mis queridos hermanos, la lección hoy día de la palabra de Dios. Nuestro buen Dios, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de acercarnos a ti por medio de tu palabra, donde podemos ver tu voluntad, donde podemos ver tu corazón, donde podemos, Señor, ver la mente tuya, lo que tú tienes para con nosotros. Señor, danos apertura de corazón para escucharte, apertura de corazón para obedecerte y para aplicar estos principios para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis amados hermanos, hoy día le he titulado a este pasaje, a esta porción del libro de Isaías, el capítulo 11, el mejor gobernante. Estamos prontos, mis queridos hermanos, aquí en nuestro país, aquí en el Perú, de tener unas elecciones el próximo año. Y seguramente estamos pensando, ¿quién podría ser un buen gobernante para nosotros? Pero quiero presentarte, mi querido hermano, mi querido amigo, en esta mañana, al mejor gobernante, al Señor Jesucristo, que un día va a gobernar este mundo, pero también hoy día puede gobernar tu vida. Vamos a entrarnos y vamos a ver un primer aspecto en el libro de Isaías, el capítulo 11 y los primeros versículos. Vamos a ver la persona. Es importante, hermanos, cuando vamos a decidir elegir a alguien para que nos gobierne o para que alguien gobierne, tenemos que ver la calidad de persona de quién es, también sus antecedentes y cosas como esas. El verso 1 del capítulo 11 nos dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Qué nos dice? Una primera cosa acerca del rey y su persona. Vamos a anotar aquí y quiero que ustedes se den cuenta. Él tiene, hermanos, en primer lugar, un origen humilde. Y voy a mencionar por qué. La palabra vara es una rama, pero también el término vástago, que usted nota ahí en el verso 1, ese vástago que retoñará, está hablando, hermanos, de ese botoncito que surge en la planta cuando hay un nuevo brote. Hermanos, tú te acercas a ver ese pequeño, es muy pequeño. Tú puedes coger con la yema de tu dedo y muy suavemente pasar encima del brote y el brote puede caerse, salirse. No es muy fuerte ni nada por el estilo. Hermanos, el origen de Cristo Jesús en el sentido humano, quiero clarificar, fue de tremenda humildad. ¿Saben qué, hermanos? Isaí con su familia vivía en un pueblo pequeño llamado Belén. David, hermanos, cuando fue elegido, fue el último de los hermanos, el más insignificante. Y David, hermanos, fue un hombre menospreciado, muchacho. Todos sus hermanos estaban en la guerra, pero él no podía ir porque era el menor, era el más insignificante y era el que tenía que estar con las ovejas. Los demás, sus hermanos, eran soldados. De origen, el Señor Jesucristo fue igual. Él nació en Belén de Judea. Él nació en un pesebre. Él fue un hijo de un carpintero. Si yo te dijera, ¿quieres que te gobierne hoy día, que el presidente de la república de tu país, cualquiera que sea, donde sea que estés, quieres que sea un carpintero? Muchos dirían, mejor no. Así fue Jesús. Y mostró su humildad, siendo Dios de dioses, Señor de señores, siendo el Creador, nació en forma humilde. Ese es el tipo de rey que te quiero hablar y que la Biblia nos está presentando en esta mañana. Pero también quiero notar otro detalle. Ahí juntamente, Él es de origen real. Hermanos, Dios decidió
Dios eligió a Isaí y la descendencia de Isaí, al rey David, para que él sea el que iba a gobernar a su pueblo. A todo Israel, a los dos reinos que en algún momento estaban divididos al comienzo de la historia como pueblo ahí, y después obviamente se dividieron, pero hermanos, Dios dio a Isaí, Dios dio a David, y Dios ha dado al Señor Jesucristo este origen real. La Escritura en el libro de Mateo nos narra la genealogía del Señor Jesucristo hasta David. Nos enlaza ahí con el linaje real que él tenía. Hermanos, estamos viendo un poquito los antecedentes acerca de lo que era la persona del Señor Jesucristo y del reinado y del Mesías que aquí la palabra de Dios nos ofrece. Pero no solamente vamos a ver la persona del rey, pero vamos a ver otro detalle más ahí en un segundo punto. Vamos a ver también, hermanos, su poder. ¿Cuál era el poder de este rey al cual yo quiero animarte a que le dejes gobernar tu vida en esta mañana? Dice la palabra del Señor: reposará sobre él el espíritu de Jehová. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Tremendo, hermanos, todo lo que tiene el Señor Jesucristo. Este rey al cual yo te presento ahora, este gobernante que quiere llegar a tu vida, que quiere gobernar la vida y que quería gobernar al pueblo de Israel, hermanos, tenía un tremendo poder. Este poder descansaba en el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos detalles de esto, hermanos. Por lo menos 7 cosas, hermanos, que podemos notar aquí acerca del poder. Hermanos, cuando Cristo viene, cuando Cristo vino y cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él viene, como dice aquí la Escritura, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu. Hermanos, cuando Jesucristo vino y la palabra revelada por el Verbo encarnado, hermanos, no era un asunto de demonios, no era un asunto netamente humano. Era, hermanos, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios mismo, comunicando las verdades que nosotros necesitamos aprender y la autoridad sobre la cual nosotros necesitamos someter nuestras vidas. Es el poder del Señor, es lo que básicamente nos dice el versículo 2, el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Otra cosa acerca del poder es que él tenía un espíritu de sabiduría. Oh, mis amados hermanos, Jesucristo, el Mesías, es total y completa sabiduría. Jesucristo no tiene sabiduría, Jesucristo es sabiduría, dice la Escritura. Él es sabiduría de Dios. Esa sabiduría que a veces nos falta. Esa sabiduría que a veces no tenemos y necesitamos en momentos de dificultad en nuestras vidas. Él es todo eso y tiene ese poder de sabiduría, el cual el Espíritu Santo estaba obrando y ha obrado cuando Él vino en su primera vez y obrará cuando Él venga para establecer su reino, finalmente para cumplir su promesa al pueblo de Israel, a los judíos. Otra cosa acerca del poder del Señor Jesucristo. Dice que Él también tenía un poder que le daba el Espíritu de inteligencia. ¿Y a qué se refiere de inteligencia? Es, hermanos, conocimiento de parte de Dios. Conocimiento que Él tenía, profundidad en cualquier cosa, hermanos, que Él podía entender. Para Jesucristo nunca escapaba nada de la mente de Él. Él tenía la inteligencia misma de Dios. Otro detalle ahí del poder del Espíritu de Cristo, aparte de que viene del Señor, pero también, hermanos, Cristo tenía un consejo. Él tenía un poder de consejo, dice la Escritura. A Jesucristo nunca, hermanos, pidió un consejo de alguien. Nunca Él se paró un momento en la vida. Nunca Él buscó a Nicodemo. Nunca le dijo a sus discípulos: ¿y qué les parece si hago esto? ¿O qué les parece si hago el otro? No, hermanos, el Señor Jesucristo, Él tiene con la sabiduría, con la inteligencia, esta capacidad de discernir las cosas para entender cada aspecto de la vida, la profundidad de nuestros corazones. Hermanos, Él puede darnos el mejor consejo. Y el mayor consejo que vino a dar en su primera venida y que está establecido hasta ahora es que nosotros nos arrepintamos, que volvamos nuestra mirada a Él, que nos acordemos que somos pecadores y que necesitamos de Él
como Señor y Salvador de nuestras vidas. Qué tremendo poder este gobernante que te estoy presentando, que la Escritura nos está presentando en esta mañana. Otro aspecto más, hermanos, acerca de, una vez más, él tenía poder, tenía el espíritu que Dios le dio fue de poder. No hay límite, hermanos, para las cosas que Jesús podía hacer. No hay límite. Él podía calmar la tempestad. Y no tuvo que tocar el agua. Él solamente habló y dijo: mar, viento, cálmate, calla, enmudece. Y automáticamente, hermano, en una tormenta hay silencio total, absoluto. Se acerca a una tumba y dice: Lázaro, levántate. Y la carne podrida, esa descomposición comienza a rehacerse. Y una vez más, hermanos, vuelve la vida por la palabra del Señor Jesucristo. Dios, Jesucristo, estando en un momento con el encuentro de unos leprosos, les dice: vuélvanse, vayan caminando presente al sacerdote. Y Jesucristo ni tuvo que tocarlos. Su poder iba con ellos, y mientras ellos caminaban en obediencia, estos leprosos fueron sanados totalmente. Pero el poder de Dios, el poder de Cristo hizo algo más en el corazón de una persona. Y quiero que consideres también, pensando en el leproso, hubo un solo leproso que retornó, dejando el poder, sí, físico en sus cuerpos, pero también el poder espiritual en su vida, de cambiar su corazón y rendirse a los pies del Señor. Unos detalles más aquí, hermanos, acerca de cómo estaba nuestro Señor Jesucristo. Él también tenía poder de conocimiento. Y esto tiene que ver, hermanos, más que nada con el escrutinio de Dios. Inteligencia que hemos visto arriba, que hemos visto adelante, tiene que ver con la capacidad tremenda de Dios, de su mente, de su todo conocimiento. Pero cuando hablamos aquí, hermanos, de esta palabra conocimiento, tiene que ver con la habilidad de discernir, con la habilidad de examinar profundamente nuestros corazones. Hermanos, para Jesús no había nada oculto. Aún en medio de nuestras palabras, hermanos, Jesús puede discernir con mucha claridad qué es lo que estamos queriendo decir. Para nosotros, hermanos, a veces podemos decir una palabra y otra persona puede malentender. Para Jesucristo no. Él, hermanos, tiene una profundidad, una capacidad para discernir las cosas profundas de nuestro corazón. ¿Por qué no te acercas a este Rey? Para que Él pueda descubrir la profundidad de nuestro corazón y hacernos y someternos a su voluntad perfecta para darnos la vida. Hemos visto la persona del Rey, estamos viendo todo este poder contenido en Él mismo, y ahora vamos a ver otro aspecto más, mis hermanos, ahí, también del temor de Jehová, acerca de este espíritu que iba en Él. Quiero que note el versículo 3, hablando de que iba a reposar el espíritu de Jehová sobre el Señor Jesucristo. Pero el verso 3 es muy interesante como está descrita aquí la Escritura. Dice: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Y esto está aplicado a Cristo Jesús. Hermanos, si tú quieres ver cómo se teme a Jehová, mira a Cristo. Hermanos, cuando Cristo estuvo aquí, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Cuando fue a bautizarse delante de Juan el Bautista, y Juan le dijo: no, yo necesito que tú me bautices a mí. Jesús dice: no, es necesario que cumplamos toda justicia. Cuando Jesús estaba en el huerto, mis amados hermanos, ahí padeciendo, sufriendo por lo que iba a ir a hacer en la cruz, Él, mis amados hermanos, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él nos enseña el temor de Jehová. Tremendamente es el espíritu que tiene este Rey que nos presenta la palabra de Dios. Tercera cosa, hermanos, que quiero mencionar el día de hoy, mientras estamos en la escuela dominical. Pero quiero hablarte sobre el propósito que también tiene este Rey. Y vamos a ver un primer aspecto aquí acerca de su propósito. El verso 3, después de que él dice la palabra de Dios: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, dice la Escritura:
no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. Uno de los grandes propósitos de Dios, hermanos, y de Cristo Jesús, tanto al venir en su primera venida, pero aquí pensando ya en el futuro, porque tarde o temprano aquí usted va a notar que Isaías va a comenzar ya a proyectarse en el futuro, no en la primera venida, pero al final, en la venida para su pueblo, Él va a venir a hacer juicio. Y quiero que notes algunos detalles respecto a este propósito principal de Jesucristo de hacer juicio. Y cuando tenemos un gobernante, queremos entender algo acerca del juicio. Y una de las primeras cosas que necesitamos aprender, hermano, ¿cuánto quisiéramos tener un hombre que nos gobierne, que sea justo, que haga bien a su pueblo? Este es Cristo Jesús. Y una de las primeras cosas que aprendemos acerca del juicio que hace el Señor Jesucristo es aquí como nos narra la palabra de Dios. Dice así, no juzgará, estoy en la mitad del verso 3, no juzgará según la vista de sus ojos. Acerca del juicio, hermanos, una cosa que necesitamos ver ahí, acerca del juicio ahí, es que Jesucristo no juzga por las apariencias. Él no te mira cómo estás vestido, no te mira si eres blanco o si eres más oscurito. Eso no mira Dios. No mira si eres rico, no mira si eres pobre, no mira si eres judío o no mira si eres gentil. Él no juzga la apariencia. Él no te mira si eres del Callao, Él no mira si eres de la Molina, Él no mira si eres de la sierra o si eres de la costa. Él no mira esas cosas. Dios, hermanos, cuando hace justicia, no juzga por las apariencias, como el versículo 3 nos dice, no juzgará según la vista de sus ojos, los ojos físicos. Pero otra cosa, hermanos, que no hace cuando Jesucristo juzga, no solamente no juzga por la apariencia, pero también hay otro aspecto aquí mismo, no por algo que él haya escuchado. Mira lo que dice el versículo 3. Aquí después de no juzga, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Hermanos, Jesucristo, a él no juzga por lo que otros le dicen. Nosotros como humanos sí, ¿no? A veces tenemos una persona y le vemos y ya estamos pensando mal de él porque alguien me dijo, porque él me mencionó esto acerca de él. Él ha dicho, mira, a mí me dijo otra persona que él es así. Jesucristo no, hermanos, y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Él no hace juicio ni por nuestra apariencia, ni por el rumor de otros. Pero vamos a ver el juicio de Él mismo ahora y otros detalles aquí en la palabra del Señor. Una cosa más, hermanos, Él sí juzga con rapidez, no como los jueces de nuestro país. Quiero que notes lo que dice el verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y me quedo con esa parte porque estoy diciendo y pensando con rapidez. Bueno, cuando se juzga al rico, o cuando se pretende hacer algo para el rico, al toque, hermanos, al toque. Hemos visto en estos tiempos que nuestro gobierno, muy preocupados por la gente rica, les han dado algo que ellos consideraban justo. Hay que proteger a ciertos poderes económicos y les han dado y les han soltado créditos, hermano. ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez para la gente grande! ¡Qué rapidez para los ricos! Pero ¿y el pobre? Jesucristo no es así. Te invito a que dejes gobernar a Cristo. Miren, hermano, nosotros seguramente alguien va a pensar, está haciendo política. No, mi hermano. Quiero que tú entiendas, en el corazón del hombre jamás vamos a poder confiar. Y no se va a levantar hombre. Ninguna persona va a ver, mi querido hermano, quiero decirle, que se va a levantar y sea justo como Jesús. Olvídate, eso no va a haber. No te esperances. No ha habido y no habrá hasta que venga Cristo Jesús. Porque Cristo sí responde justamente al pobre. Pero hermanos, la palabra de Dios no solamente nos habla de la justicia de Cristo, de ese propósito que Él va a venir a hacer con su propio pueblo, que lo hace con rapidez, pero también nos menciona otro detalle más ahí que quiero que ustedes noten. Él lo hace con equidad. Dice el verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos. Oh, hermanos, Jesucristo nos juzga equitativamente.
equitativamente Él nos da lo que nosotros merecemos. Él no va a quitar a alguien más, Él no va a dar algo injusto. Hermanos, con Él no hay pierde. ¿Por qué no buscas a este Rey y entiendes los propósitos que hay para tu vida y para mi propia vida? El Rey y su propósito, y estamos viendo que Él vino a hacer juicio y Él no juzga por la apariencia, Él no juzga por rumores, pero sí juzga con rapidez, sí juzga con equidad. Y quiero decirte una cosa más acerca de su juicio. Él sí, cuando aplica juicio, lo hace con castigo severo. No es a veces como nuestros jueces hoy día, que somos livianos. Hermanos, en el mundo la justicia hoy día se ha vuelto liviana. Pero mira lo que dice la Escritura, y quiero que tú notes aquí lo que dice la palabra de Dios. Después de decir, y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, pero note lo que sigue diciendo, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hermanos, ¿cuántas veces, y aquí de repente los derechos humanos me van a criticar? Y no me importa. Pero hermanos, Dios ha establecido en la palabra de Dios la pena de muerte. Yo sé que esto no es de moda. Yo sé que esto no agrada a algunos. Pero Dios estableció, hermanos, la pena de muerte. Y ha usado autoridades y otros poderes que Él ha establecido para juzgar a otros. Y no necesariamente han sido poderes buenos. Cuando Dios decidió acabar la maldad en su pueblo, en Israel, Él usó otras naciones. Como Asiria usó a los babilonios. Y mataron gente, hermanos, esta gente impía. Pero fue Dios, fue la mano de Dios con castigo severo. Y Dios ha establecido, hermanos, en el libro de Romanos, cuando tú lees el capítulo 12, 13. Y ahí, hermanos, Dios nos explica el propósito de la autoridad. Y dice que la autoridad es servidor de Dios. Y no en vano lleva la espada. Hermanos, la espada no se usa para acariciar, para advertir. La espada se lleva para atacar, para aplicar, hermanos. Y Dios, hermanos, sí en su juicio es severo. Es severo. Un día, hermanos, cuando Cristo venga, usted entenderá realmente cuál es la severidad de su justicia y podrás ver su ira si es que no te arrepientes a tiempo. Hermanos, qué tremendo Rey el cual nos presenta aquí, viendo los propósitos, el propósito específico de aplicar su justicia en la vida de su pueblo y de los seres humanos. Pero también quiero hablarles, hermanos, no solamente de eso. Vamos a entrar ahora al plan, lo que todo gobernante... Bueno, un detalle más que no quiero olvidar aquí, en el verso 5. En el verso 5, hermanos, es interesante cómo el profeta Isaías, hermanos, él ilustra a Dios acerca de la justicia y la fidelidad en su vida. Quiero leer, me estaba saltando el verso 5, y dice así: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Una de las cosas que tenemos más apretada al cuerpo, especialmente nosotros hoy día como varones, bueno, damas también, pero normalmente siempre tenemos algo ajustado en la cintura, ¿no? O para sostenernos la ropa, y especialmente hablando en el tiempo de Israel, en esos tiempos antiguos, ellos usaban atuendos largos y cuando iban a trabajar tenían eso para ajustarse, o cuando tenían que correr tenían que ajustarse con eso. Y hermanos, ahí nos enseña la palabra de Dios que acerca de Cristo Jesús, hermanos, que Él estaba muy cerca, está muy cerca de Él, es inherente, hermano. Hay un total apego en la justicia de Cristo y la fidelidad de Él. Hermanos, el Señor Jesucristo nos va a juzgar con justicia y con fidelidad. ¿Por qué no te acercas y no buscas a este Rey con su tremendo propósito que hay para tu vida, para mi vida? Ven a Él, deja que Él haga juicio en tu vida personal. Vamos a avanzar un detalle más, mis queridos hermanos, en esta mañana. Pero creo que vamos a dejarlo ahí porque el tiempo nos va a ganar. El tiempo nos va a ganar. Y vamos a ver el plan de Dios, el plan del Rey, la próxima semana. Vamos a orar ahí, hermanos, vamos a retroceder ahí. Y quiero mencionar unos detalles aquí para ir culminando la lección respecto al último detalle sobre el Rey.
Hemos visto, hermanos, que la persona del Señor Jesucristo, cómo es Él, cómo es su propósito, que Él no nos juzga por apariencia, Él no nos juzga por rumor, pero sí juzga con rapidez, con equidad, con castigo severo, y con justicia y fidelidad. ¿Por qué no te acercas a este Dios, a este gobernante que quiere tener y controlar tu vida? Porque eso, hermanos, nos va a dar tremendo bienestar. Vamos a orar y pedirle que Dios nos ayude a dejarle gobernar nuestras vidas. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más en este tiempo, en esta mañana, por tener la oportunidad de abrir tu palabra, de aprender de ella y de conocerte, Señor, y de entender cómo eres como Rey, qué harás en el futuro y qué puedes hacer por nosotros. Oh Señor amado, te suplicamos que obres en nuestra vida, que produzcas salvación en la gente y que produzcas también sumisión en la vida de tus hijos ante tu reino, ante tu gobierno hoy día en la iglesia. Padre, ciertamente en el futuro tú vas a gobernar. No habrá una elección, no habrá, Señor, un convocar a otros ciudadanos, sino que tú gobernarás con toda tu fuerza, con todo tu poder. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a dejarte gobernar en nuestras vidas. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias por estar aquí, por haberse conectado. En este tiempo de la escuela dominical, no se olvide de estar compartiendo el link para que otros puedan también estar ahí conectándose a través de la palabra del Señor, de los cantos que estaremos dando en esta mañana. Quiero recordar, hermanos, unos pequeños anuncios. Esta semana que viene, nuestra hermana Margarita va a estar de cumpleaños el día martes. Que el Señor te bendiga, hermana Margarita. Un abrazo ahí a la distancia de parte de todos nosotros, la familia y también de la iglesia. Y también quiero enviar un saludo hasta Chile, hasta Chile. El día jueves, una hermana que se conecta a través del Facebook, Patricia Salcedo, va a estar de cumpleaños. Hermana, que el Señor te bendiga, que tú puedas pasar un buen tiempo con Dios, un buen tiempo con tu familia. Que Dios nos esté bendiciendo a cada uno de nosotros. Permítanme orar, hermanos, en este momento. Uno, para agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, nos está permitiendo hacer, por las hermanas que van a cumplir años en estos días, pero también para preparar nuestro corazón para el siguiente culto. Entonces, permítanme, mis queridos hermanos, orar, por favor. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo maravilloso, el cual pasamos aquí en la iglesia, reuniéndonos por este medio. Ciertamente, físicamente no podemos reunirnos, pero estamos aquí. Permítenos, Padre, tú que juzgas todo en nuestras vidas, tú que juzgas cada cosa de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a dejarte entrar, gobernar nuestras vidas. Por otro lado, gracias te damos, Señor amado, por Margarita y también por hermana Patricia Salcedo. Bendíceles a ella, Señor, en su vida, en sus estudios, en su trabajo, en el desarrollo total de su vida, Padre. Que les des un bonito cumpleaños en esta semana. Y a nosotros, Padre, ayúdanos también ahora a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos y agradecemos por todas estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, no se olviden, comparte el link, comparta con otros este tiempo precioso de la palabra del Señor. Y a continuación, ya vamos a pasar a nuestro tiempo de cánticos. Vamos a estar cantando una vez más en este tiempo algunos cantos más para poder gozarnos de la palabra de Dios. Canto 176, el himno 176, Cordero de Gloria, es el himno que vamos a entonar en estos momentos. Cristo tanto me amó, que en la cruz por mí murió. 176. Apocalipsis capítulo 5 verso 13 nos dice: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ayúdenme cantando, hermanos, ahí desde casa, cante este himno.
canto que acabamos de entonar. Y ahora, hermanos, vamos a también entonar un himno que habla sobre la obra que Dios va haciendo en nuestros corazones. 549, obra maestra. Alfarero, ¿por qué trabajas sin fin? Hermanos, Dios, nuestro Dios maravilloso, continuamente va trabajando en nuestras vidas y va haciendo de nosotros vasos de barro una obra perfecta. Vamos a entonar este precioso canto, este precioso himno también en esta mañana. Obra es que el Señor está obrando en nuestras vidas. Un canto que habla también cuando ya se culmine la obra de las cosas que veremos allá en el cielo y lo que podemos hacer aquí para la eternidad. El 499 dice el himno, vi a Cristo en ti. De repente es un canto nuevo, pero vamos a...
maravilloso será ver en otras personas al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a cantar otra necesidad en nuestras vidas. 422 dice: necesito tu presencia. 422, necesito tu presencia. Cuando en mi cena diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar. Canto que vamos a cantar, hermanos, en este momento es el canto número 388, un dócil corazón. 388, un dócil corazón. Tómame, Señor, te pido, vengo a ti en su misión, dice la primera estrofa. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Vamos a entonar la primera estrofa. Tómame, Señor, te pido. A tu obra me dedico, ten mi corazón.
Qué bendición, hermanos, dejar que Dios esté obrando en nuestras vidas, que Él nos dé un dócil corazón. Y ahora vamos a acercarnos ya a la palabra de Dios para también continuar aprendiendo en esta mañana sobre el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, vayamos acercándonos ahí en nuestras Biblias, el capítulo 5, hermanos. Hemos estado repasando. Vamos a cubrir una parte de este tiempo, de este capítulo, a modo de repaso nada más. Pero vamos a entrar ya a hablar sobre la palabra de Dios. Hermanos, no se olvide, para los que estamos ahí recién llegándonos aquí, estamos en el momento de poder aprender más sobre lo que ha hecho Cristo, hermanos, a través de su iglesia. El libro de Hechos, hermanos, es un libro, sí, de transición, pero es las obras que sigue haciendo Cristo por medio de su iglesia. Vamos a ver hoy día la iglesia de Cristo, su crecimiento, sus retos y sus soluciones. Esperamos, con la ayuda de Dios, que todos nosotros podamos aprender, hermanos, cómo Dios hace crecer la iglesia, cómo vamos a enfrentar problemas y cómo vamos a plantear soluciones. Y esto, hermanos, no solamente debe aplicarse para la iglesia, que eso es el objetivo principal del texto, pero también para, mis queridos hermanos, la vida personal, la familia cristiana. Bien, vamos ahora a entrarnos aquí en lo que vamos a ir aprendiendo en el libro de Hechos, capítulo 6. La primera cosa, hermanos, que quiero notar en esta mañana, es la iglesia y su crecimiento. La palabra de Dios nos dice en la siguiente manera, voy a leer versículo 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, aquí en la iglesia y su crecimiento voy a notar y quiero mencionar unas cosas que ya hemos visto en el capítulo 5. La iglesia va creciendo conforme a esto, hermanos, la disciplina de Dios. Dios usó el castigo de Ananías y Zafira para que la iglesia, hermanos, aprendiera y creciera. Otro detalle más que ya hemos visto y estoy poniendo en contexto, hermanos, hay oposición, hermanos, del mundo y de la gente religiosa al evangelio de Cristo. Y, hermanos, eso también ayuda a que nosotros crezcamos. Otro detalle más, hermanos, que ya hemos estado estudiando en la palabra de Dios, es que aunque hay oposición, aunque hay cárcel, aunque hay castigo, Dios siempre cuida de sus hijos, Dios siempre cuida de su pueblo. Y por otro lado, hermanos, yo quiero que noten un detalle más ahí, hermanos. Sí, la disciplina de Dios, sí, la oposición que hay del mundo, sí, el cuidado y la protección de Dios, hermanos, pero sin nuestra obediencia a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. No es posible el crecimiento. Pero cuando la disciplina de Dios se aplica a la iglesia, a nuestras vidas personales también, a la familia, cuando encontramos oposición del enemigo, de Satanás, de nuestra propia carne, y cuando vemos el cuidado de Dios en nuestra vida, la protección de Dios en nuestra vida. Pero cuando hay obediencia, mis queridos hermanos, esto va a usar Dios, como dice la Escritura, esto va a usar Dios, hermanos, para hacer crecer la iglesia. Verso 1, leo una vez más aquí en el capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Hermanos, los discípulos no crecieron como mala hierba. Fue producto de la obra y el trabajo de Dios. Hermanos, Dios disciplina la vida nuestra, la vida de la iglesia. Dios permite, hermanos, que se oponga el mundo a nuestras vidas. Dios permite, hermanos, que a veces la iglesia esté pasando tiempos como estos en los cuales no podemos reunirnos. Entiendo, un pastor en los Estados Unidos no sé si estaba a punto o ya está en el momento de que lo van a poner en prisión, el pastor John MacArthur, por abrir su iglesia, por reunirse ahí, hermanos. Interesante, alguien decía que los centros comerciales asiste gente y no se cierran. Los mercados hay gente y no se cierra. Las iglesias hay poca gente, pero se cierran. Pero, mis queridos hermanos, Dios permite la oposición en nuestras vidas, pero nunca va a haber el descuido de Dios ni la desprotección de Dios.
Pero hermanos, es importante la obediencia para que la iglesia crezca. Este pasaje, hermanos, cuando nosotros leemos el verso 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, no es un crecimiento al azar, es el resultado de la obra de Dios y estas cosas que estamos notando aquí en la Escritura. Pero hermanos, con el crecimiento que Dios da a la iglesia, juntamente con este detalle, hermanos, también vamos a enfrentar retos. La iglesia, hermanos, cuando crece, la iglesia cuando comienza a haber más miembros, y ha pasado en nuestra iglesia, hermanos, de repente comenzamos 3, 4, 5 y crecemos 20, crecemos 30, crecemos 40, crecemos 50 y van a haber retos, van a haber necesidades. Y yo quiero mencionar, hermanos, aquí y ver algunos retos que se van a presentar. Dice la Escritura, verso 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Y una de las primeras cosas, hermanos, que notamos aquí que la iglesia de Cristo Jesús en el libro de los Hechos tiene que enfrentar es la murmuración. Murmuración, hermanos, la palabra griega y tiene la idea de como un barullo, como algo que va, como hermanos cuando el río suena suavemente, ¿no? El murmullo ahí del ruido, ¿no? Como las gotas de agua, el movimiento de las aguas, como suena, hermanos. Esa es la idea de murmuración. Hermanos, la murmuración que hubo en el tiempo de la iglesia, en este punto, en el capítulo 6, hermanos, fue algo dañino. Yo quiero decirle, hermanos, tenga cuidado cómo maneja usted su boca. A veces podemos decir bajito las cosas. A veces podemos decirlas como algo muy suavecito. Pero es pecado, hermanos. Es pecado. Y obviamente, hermanos, a veces puede surgir estas cosas de incomodidad. Yo puedo estar incómodo en algún lugar, puedo estar incómodo en la iglesia. El pastor no me visita, el pastor no hace esto, o no hay esto en la iglesia que había en otra iglesia. Hermanos, siempre van a haber retos. No hay suficientes sillas, o no hay esto, o no hay el otro. Y puede haber, hermanos, en nuestra vida y en nuestros corazones murmuración. Pero, hermanos, yo quiero que noten, siempre la murmuración va a haber de algunos, no es necesariamente de todos. Y hay que cuidarnos, hermanos, de esto, porque pueden representar peligros. Pero vamos a ir notando algunos detalles más. Vamos a ver qué otros retos van a aparecer aquí. No solamente la murmuración, pero, hermanos, comenzó a haber una polarización. Y quiero que note usted ahí. Estaban murmurando los griegos, o sea, los gentiles. El término griego ahí es gente que son helenizada, gente griega, contra los hebreos. Ahora, todos son creyentes, ¿ya, hermanos? Aquí, estos hombres descendientes, vamos a decir, de gentiles, que no son descendientes de Abraham, y los descendientes de Abraham, del pueblo de Israel, ya son parte de la iglesia. Pero comienza a haber polarización, y eso es una de las cosas, hermanos, que necesitamos tener cuidado. Cuando la iglesia crece, hermanos, es natural a veces que se formen grupos. Natural, pero no normal. Natural, pero no bueno, hermanos. Hermanos, miren, nosotros debemos ser muy cuidadosos qué hacemos en la iglesia y cómo nos comportamos. Hermanos, nuestras palabras maldichas, nuestros chismes soltados en momentos inapropiados van a enfrentar, hermanos, y van a causar problemas. Y, hermanos, no decimos con esto que en la iglesia no hay problemas. Cuando hay crecimiento, especialmente, van a surgir problemas, van a surgir necesidades. Pero murmurar no ayuda de mucho. Polarizarnos tampoco. No, yo me pongo de acuerdo con el pastor, yo me pongo de acuerdo con el diácono, no. Yo estoy de acuerdo con la idea del hermano y comenzamos a polarizarnos. No es mejor esto así, no es mejor esto así. Hermanos, mientras no sea pecado, podemos ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Y seguir, la dirección del liderazgo. Y si el liderazgo se equivoca en ciertas cosas, pues todos asumimos y avanzamos. No estamos exentos de errores. Pero pelearnos, hermanos, por cosas tan sencillas, a veces, hermanos, cuando estamos en una discusión pasa a veces dentro de los hogares. Cuando papá y mamá a veces se están peleando y uno quiere obtener, vamos a decir, la razón en ciertas cosas, comienza a utilizar a los hijos y eso está mal. Eso es pecaminoso, hermanos. No podemos polarizar las cosas en el hogar, en la casa. A veces yo quiero defender un punto de vista que es mío, es particular. Y no necesariamente es pecado, pero comienzo a hacer pelear a otros para apoyarme y eso está mal, hermanos. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, con murmuraciones dentro de la iglesia, polarización dentro de la iglesia y también dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares.
Es muy importante, hermanos, que cuando nosotros crecemos, cuando nosotros desarrollamos en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de nación, hermanos, van a haber este tipo de cosas. Pero tenemos que enfrentar los retos, pero nosotros sí tenemos la palabra de Dios para enfrentarlos. Es normal, hermanos, que sociedades, comunidades, países, cuando estén creciendo, enfrenten los retos en mala forma, con peleas, con murmuración, polarización. Pero no debe ser normal, hermanos, en la iglesia. No debe ser normal en familias que se dicen ser cristianas, que dicen conocer a Cristo. Estas cosas no deben haber. Pero avanzamos. Otra cosa más, hermanos, acerca de los retos. Sí, hermanos, cuando crece la iglesia va a haber descuido. Y no podemos negar estas cosas. Aparentemente las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Quiero que recuerden, hermanos, que en este lugar donde se comenzó el evangelio, la mayoría de los creyentes eran judíos. Las pocas personas que estaban dentro de la iglesia también era una minoría, los gentiles. Todavía mientras está ahí, hermanos, comenzando el evangelio. Entonces sí, quizás había un descuido ahí y que no podemos dejar de mirar y no podemos dejar de notar. Sí, a veces faltan cosas en la iglesia y como líderes no podemos hacer caso omiso, como diáconos no podemos hacer caso omiso. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a fomentar la murmuración, vamos a fomentar la polarización, vamos a dejar, ¿no? Si hay algún descuido hay que comenzar a hacer. Vamos a, hermanos, ver algunas cosas que quiero que ustedes noten ahí acerca de los retos. Hermanos, también hay demandas a veces no correctas, ¿ya? Antes de entrar a las soluciones, hay demandas no correctas. Quiero ir al verso 2. Entonces, cuando los 12 convocan a la multitud de los discípulos, y esto es parte de la solución, pero quiero notar un detalle, y dijeron, mira lo que quiero que noten ahí lo que dicen los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Por qué creen que los apóstoles dijeron esto? Mira tu Biblia ahí, espero que la estés leyendo, voy a leer el texto aquí. Cuando reúnen a todos, los discípulos, los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Qué estaba ocurriendo, hermanos? Es posible, hermanos, por lo que dice el texto, que algunos hermanos estaban diciendo, ¿y los apóstoles dónde están? ¿Y por qué ellos no están ayudando acá a servir? ¿Por qué no están metiendo ellos la mano? Ellos están predicando nomás, no hacen otra cosa, ¿no? Hay cosas, hermanos, hay demandas que no necesariamente son correctas. No estamos negando las necesidades, los retos que necesitamos enfrentar. Crecimiento, hermanos, va a ayudarnos nos va a retar, va a haber más necesidades. Pero no podemos demandar cosas que no son correctas. Y hay cosas, hermanos, que Dios ha puesto dentro de la iglesia que se necesitan hacer. Obviamente, hermanos, hay momentos y situaciones en las cuales hay que hacer y meter la mano, ¿no? De eso no hay duda, Pero, hermanos, la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia de Jerusalén, hermanos, era una iglesia grande y había gente para que puedan cubrir esas cosas. Pero obviamente cuando no hay, por ejemplo, cuando obras misioneras, hermanos, cuando la obra de Dios se comienza, el misionero hace todo. El misionero predica, el misionero dirige, el misionero limpia las bancas, el misionero abre la iglesia, el misionero hace todo. Pero conforme la gente, hermanos, va agregándose, añadiéndose, el misionero, su principal labor es la palabra de Dios, como cualquier otro pastor. Hermanos, un misionero es un pastor haciendo evangelismo más profundo, no hay más. Y hermanos, y hay demandas que no necesariamente son correctas. Si tú estás en medio de una situación en que ves un reto dentro de la iglesia, una necesidad, no murmures, no polarices a la gente y ves que hay un descuido, no demandes cosas incorrectas. Piensa en qué puedes hacer para ser parte de las soluciones. Y aquí, hermanos, vamos a entrar a otro detalle más y ahora ya entramos a ser parte de la solución. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando hay problemas? En la vida de la iglesia, en la vida familiar, en la vida de un grupo de cristianos, especialmente, hermanos, estos principios son para gente cristiana. Y nosotros sí tenemos soluciones, hermanos. No decimos que no tenemos problemas, pero sí tenemos soluciones. Vamos a pensar en las soluciones. Una de las primeras, hermanos, que yo quiero mencionar es comunicación. Es importante, mis queridos hermanos, hablar, pero hablar bien. Quiero decirle algunas cosas que usted debe entender. No todo lo que está en tu corazón debes hablar.
En las muchas palabras, dice la Escritura, hay pecado. Eso de sigue tu corazón, sé totalmente sincero, sé totalmente honesto. Hermano, pero si en tu corazón hay pecado, no vas a estar hablando pecado. Hermano, la sinceridad no necesariamente, hermano, significa espiritualidad. Sí necesitamos ser transparentes, honestos y sinceros. Pero puede ser, hermanos, que nuestro corazón pecaminoso va a dañar, hermanos, las palabras que salgan de nuestra boca. Tenemos que poner algo que limite, hermanos. Santiago nos habla de la lengua y cómo debemos comunicarnos. Pero vamos a lo que dice la Escritura aquí, que estamos teniendo para poder leer en el capítulo 6. Los 12 convocan a la multitud para comenzar a conversar, para comenzar a hablar. Y hermanos, yo quiero que usted note, miren, a veces nosotros cómo peleamos, cómo nos metemos en problemas, ¿ya? Hermano, los apóstoles nos llaman, a ver, ¿quién ha sido el que no está dando la comida? A ver, señalen, ¿cuáles son? Bueno, ellos no están interesados en eso. Hermanos, sea espiritual cuando busca soluciones. Vamos a ver unos detalles ahí, que ya me estoy adelantando ahí con los principios. Uno, hay que presentar soluciones, hermano. Porque a veces hablar de los problemas, imagínate que si los apóstoles dicen, sí, a ver, ¿cuántas viudas no están recibiendo? ¿Cuántas viudas gentiles no están recibiendo comida? Y a ver, ¿cuántas viudas hebreas sí están recibiendo comida? Engrandeces los problemas, presenta soluciones. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos principios en la Biblia para como cristianos, para poder resolver nuestros conflictos, nuestros problemas, cuando hay necesidad, cuando crecemos, cuando desarrollamos. Es interesante, hermanos, una familia va creciendo, va desarrollando su vida. Y si una familia tiene poco, no hay mucho problema, pero vamos a decir, el papá logra tener un terreno, una propiedad, tiene mucho dinero. Hermano, cuando llega la muerte del papá, mientras más crece su economía, y los hijos, hermanos, al final se sacan el alma, se matan literalmente, o por economía, o por posesiones, o por terreno, o por dinero, etcétera, hermano. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, en ese tipo de cosas. Pero nosotros como creyentes, hermanos, tanto en la iglesia, tanto en el nivel familiar, tenemos que aprender a comunicarnos correctamente, siguiendo principios de la palabra de Dios, no hablar como yo pienso, como yo quiero, sino como Dios quiere, y presentar soluciones de acuerdo también a la palabra de Dios. Otra parte, hermanos, de la solución, para estas soluciones que deben ser espirituales, se necesita personas espirituales. Hay una búsqueda y una necesidad de personas espirituales para solucionar los problemas. Y esto sí quiero decirle, hermano, si tienes un problema en la iglesia, querido hermano, querido creyente, querido pastor, queridos diáconos, querido encargado que estás ahí, igualmente en las familias, buscamos las soluciones con gente espiritual. Y mira lo que dicen, y es el consejo de los apóstoles. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, dice aquí la palabra del Señor, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermanos, hay una necesidad urgente en la iglesia de Cristo por personas espirituales. Hay una necesidad urgente, hermanos, de personas espirituales dentro del hogar, dentro de la familia, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay retos. Hermanos, estamos enfrentando retos y vamos a enfrentar retos, hermanos, a través de toda nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, tenemos la capacidad y tenemos la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo para comunicarnos bien, para presentar soluciones que surjan de la Biblia. Pero también, hermanos, necesitamos ser y buscar personas espirituales para estas soluciones. Involucrar, hermanos, a gente que no están dando en el Espíritu es meternos en problemas. Queridas familias, tienes un problema en casa, tienes un problema en el hogar. La gente que es espiritual, júntense, pónganse a orar, solucionen los problemas. En la iglesia igualmente, gente espiritual, júntense, solucionen los problemas. Hermanos, debemos en este lado, sí, un momento, dejar de lado a quienes no son de ayuda espiritualmente. Sí, necesitamos escuchar los murmullos, necesitamos escuchar las necesidades, pero no necesitamos engrandecer estos pecados. Hermano, es interesante que los apóstoles
no estaban buscando quién fue o quiénes fueron y quiénes han sido los que no recibieron o quiénes fueron los que no dieron. No se centran en el problema, se centran en la solución. Pero comienzan a buscar personas espirituales para solucionar problemas, hermanos, en la iglesia. En la iglesia de Cristo Jesús van a haber problemas, porque la iglesia crece y van a haber nuevas cosas. Necesitamos de personas espirituales. Una pregunta para ti en esta mañana. ¿Eres esa persona que puedes presentar una solución? ¿Eres esa persona que puedes dar una ayuda? Se necesita personas espirituales. También, hermanos, se necesita establecer prioridades. El verso 4 dice una gran verdad. Nosotros, quiero leer la última parte del verso 3. A quienes encarguemos este trabajo, se busca personas espirituales y se establece que estos hombres que van a ser escogidos van a hacer este trabajo de dar, servir en las mesas. Y en el verso 4, y nosotros, los apóstoles, los que estaban ahí, van a persistir en lo que es su labor, orar y el ministerio de la palabra. Hermanos, necesitamos establecer dentro de la iglesia también las prioridades. Necesitamos distribuir las cosas que son y que corresponden a cada uno de nosotros. Pero, hermanos, no se puede repartir cosas cuando tampoco no hay gente que quiera ayudar y no haya gente espiritual en la iglesia. Pero necesitamos establecer las prioridades cuando vamos a buscar soluciones. Y, hermanos, vamos a ir culminando aquí y quiero que notes un detalle. Hermanos, las soluciones bíblicas dentro de la iglesia, dentro de la familia, buena comunicación, presentando soluciones, buscando personas espirituales, buscando las cosas de Dios ahí, estableciendo prioridades correctas, bíblicas, hermanos, va a traer contentamiento y va a traer obediencia. Mira lo que dice el verso 5 y lo leo. Agradó la propuesta a toda la multitud, estaban contentos. Hermanos, ya dejaron de pensar que no, yo soy griego, que yo soy hebreo, que a mí me han dado más, que a mí me han dado menos. Un favor, lo que no me dieron la semana pasada, denme ahora. Ya no están pensando en eso, hermanos. Mira, están contentos. Así debería ser, hermanos, dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia de Dios, dentro del hogar cristiano. Dice su palabra aquí, para ir ahí, hermanos, cerrando y terminando lo que estamos leyendo. Agradó la propuesta a toda la multitud, no, nadie quedó exento de esto. Eligen ahí a estos hombres: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Se impone la mano, hermanos, para dar la autoridad respectiva al cargo, a la responsabilidad que están llevando. Pero note ahí lo que dice el versículo 7. Crecía la palabra de Dios, y ahí vamos a ver un asunto más. Crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y quiero decirle un detalle, hermanos. Los apóstoles presentan una solución. Pero, hermanos, imagínate si la iglesia dice: no queremos eso. Queremos más bien otra solución. No. Queremos que nosotros vamos a formar un comité nosotros para que a nosotros los griegos nos den más comida y nosotros atendemos nuestras vidas. No, hermanos. Tiene que haber también, hermanos, no solamente contentamiento del grupo de la iglesia o de la familia, pero también tiene que haber obediencia. Y una última cosa, hermanos: soluciones espirituales traen bendición. Bendición a la iglesia, bendición al hogar, bendición al país, bendición a la nación, bendición a la sociedad que quiere buscar a Dios. Hermanos, la iglesia cuando crece va a enfrentar retos, pero también va a poder tener soluciones grandes para su propia vida y para honrar y glorificar al Señor. Y vamos a estar siendo bendecidos, hermanos, por la palabra de Dios en tanto estemos obedeciendo. Y ahora, hermanos, vamos a ir aquí culminando y considerando ciertas cosas aquí. Quiero que consideres tú y considere yo en esta mañana, en este tiempo frente a la palabra de Dios. ¿Permito a Dios hacerme crecer? ¿Le estoy dejando a Dios hacer crecer mi vida a través de su disciplina, a través de a veces la oposición que Él permite en nuestra vida, su cuidado, protección, acerca de la obediencia que le permito a Dios crecer mi vida espiritual, la vida de mi iglesia, la vida de mi familia? Otra cosa para considerar: veo los retos
como oportunidades o veo los retos como un asunto de, uy, acá hay una oportunidad para pelearme, para decir que yo soy mejor que tú. No, hermanos, debemos ver los retos como oportunidades para crecer juntos. Hermanos, todos hemos sido salvados, todos somos pecadores, no hay ninguno mejor que el otro. Todos estamos, hermanos, yendo adelante para ser más como el Señor Jesucristo. ¿Permites a Dios hacerte crecer? ¿Ves los retos como oportunidades? Te hago otra pregunta. ¿Tratas? Yo trato los problemas espiritualmente. En los últimos tiempos, en la iglesia, en mi hogar, he tratado los problemas espiritualmente. Y por último, un asunto más, hermanos. Soy una persona espiritual en la cual se puede confiar y puedo ser parte de la solución de los problemas que hay en la iglesia, van a haber en la iglesia en los años, en el tiempo, y yo soy esa parte de la solución. Hermanos, que Dios nos ayude a lograr todos estos propósitos que Dios espera para nuestras vidas. Permítame orar en este tiempo y terminar en esta manera nuestro culto. Padre Celestial, te damos las gracias en este momento, en esta oportunidad, por estar aquí delante tuyo, Padre. Delante de ti para poder seguir aprendiendo, seguir, Señor, creciendo en tu gracia, en tu amor. Nosotros, Padre, cuando crecemos, cuando se desarrolla nuestra vida, cuando avanzamos, vamos a enfrentar retos dentro de la iglesia, dentro del hogar. Pero nos has dado principios bíblicos para tener también soluciones bíblicas que van a traer bendición. Padre, cuando no recurrimos a tu persona, a la dirección del Espíritu Santo, la dirección de tu palabra, las aparentes soluciones que podamos dar dentro de la iglesia, dentro de un hogar cristiano, dentro de una sociedad que se rige por la palabra de Dios, va a ser maldición y no bendición. Padre, dice tu palabra que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y mucha otra gente, autoridades, religiosos, venían a la fe, obedecían a la fe. Padre, ayúdanos a ser la iglesia que tú esperas. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por la bendición, por el tiempo de estar aquí con nosotros, con este grupo de creyentes a través del Facebook. Hermanos, es el anhelo de mi corazón que un día podamos estar reunidos juntos, compartir entre hermanos allí ya nuestro tiempo dentro de la iglesia. Estemos orando para que eso se cumpla pronto, mis amados hermanos, pronto. Hermanos, no se olviden, estemos orando por nuestra hermana Margarita, por nuestra hermana Patricia Salcedo, y no se estén olvidando de compartir el link de la iglesia que va a quedar ahí, de esta transmisión en vivo, y también el culto en la tarde. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga a todos. Nos vemos hoy día a las 6 de la tarde. Dios te guarde hasta esa otra oportunidad.